Oh, vamos selección. Selección, selección, vamos selección. Oh, argentino soy. Ay, bienvenidos a un alón número 8, el alón previo a la final del mundial y el alón donde realmente mundialista, donde no hay palabras, solamente sentimientos para describir lo que fue una semifinal plagado de todo. Plagado de todo, plagado de todo tipo de emociones y sentimientos que, como les digo, es muy difícil explicarlos en palabras. Todavía recuperando un poco la voz, porque realmente uno se queda afónico después de celebrar tanto. Ay, ¿qué decir de los jugadores? ¿Qué decir de lo que significó este partido? Como había dicho un poco la última vez, obviamente es un partido de fútbol esto, en cuanto se refiere a lo político, ¿no? Justamente para no llevarlo a ese lado. Pero para cada uno de los argentinos que vimos este partido, en su vida tuvo algo de especial, realmente. Cada uno lo vivió a su manera. Pero también es verdad que cada uno fuimos uno, después del gol tanto de Enzo Fernández, que fue el golazo del mundial. Allá está, allá no hay discusión. Vamos a ver qué pasa en la final con los goles, pero realmente el golazo del mundial fue el de Enzo. Y después ese cabezazo maravilloso donde aquella persona que debutó oficialmente en torneos en aquella Copa América 2019, como lo fue Lautaro Javier Martínez, convierte el gol de su vida. Convierte el gol de su vida porque la carga emocional que tenía jugar contra Inglaterra, una selección con la que jamás nos habíamos enfrentado en semifinal. El último encuentro más reciente fue aquel en 2002, en fase de grupos y por eliminación directa en el 98, donde le ganamos por penales. Entonces, la verdad que era algo muy alejado porque prácticamente aquella generación que creció viendo desde el Mundial 2006 o 2010, y ni hablar de los siguientes, nunca habíamos visto ni sentido, o sea, fue una generación muy larga de personas que no habíamos visto una Argentina-Inglaterra, y por sobre todas las cosas una Argentina-Inglaterra en una Copa del Mundo, ¿no? ¿Qué decir? En 2024 ellos juegan la final de la Euro. Creo que una de las mejores selecciones que tuvo históricamente Inglaterra, ya que, como recordamos, nunca ganó la Eurocopa, y realmente su mayor proeza dentro de la Eurocopa fue haber quedado segundo, haber quedado subcampeón. Entonces, por así decirlo, el historial que traía Inglaterra justamente era ese. Inglaterra viene desde el 66, desde 1966, que no puede ni jugar una final ni ganar una Copa del Mundo. Para ellos fue una vez en toda la historia de la Copa del Mundo. Recordemos que la Copa del Mundo desde 1930 existe, así que prácticamente son 100 años, si se podría decir así, van a ser 100 años, y de estos 100 años ellos solamente salieron campeones una vez. El fútbol a veces te demuestra estas cosas, que por más que vos tengas la mejor liga del mundo, como siempre lo fue Inglaterra, realmente ellos a la par, le peleaban a la par la Serie A,
le pelearon a la par a la Liga Española, que siempre la Liga Española como que quedó tercera, después pasó segunda, pero siempre como que, bueno, históricamente es como que hubo mucha competencia del lado inglés e italiano dentro de sus ligas, eran como las tops. Y ahora se vuelve a reafirmar la historia, vuelve a pasar lo que pasó en la historia de los mundiales, en la historia del fútbol, que es Argentina siendo mejor y siendo mayor a Inglaterra. Algunos pueden agarrar y pueden hablar de aquellos partidos que se jugaron antes del 86, donde prácticamente Argentina siempre de alguna manera perdía con Inglaterra. Yo igual orgulloso de que si perdimos en aquel del 66, en donde bueno, ya está toda la polémica con Ratín, en paz descanse, teníamos justamente que enfrentarnos a la campeona del mundo, y si perdimos contra la campeona del mundo. Ellos en el 86 juegan con nosotros en cuartos de final, le ganamos, pero le gana la campeona del mundo. Ellos obviamente se pueden sentir orgullosos porque si perdieron contra la campeona del mundo. No fue así, tanto en el 98 como en 2002. Fuimos dos selecciones, la verdad, para la historia de la selección argentina, es un pasaje oscuro de rendimiento. Y para ellos es algo habitual. Y esto es lo que hablé un poco de la lona anterior, en donde yo decía prácticamente que Inglaterra es una de las grandes mentiras del fútbol, que tanto los ingleses como aquellos que quizás se basan más en clubes, en ligas, nos quieren instaurar, y nos quisieron instaurar desde que yo soy chico, y es en tenerle miedo o respetar a Inglaterra. Inglaterra, como lo dije recién, en sus 100 años de Copa del Mundo ganó una sola. En sus 100 años de Copa del Mundo solamente llegó 4 veces a una semifinal. De estas 4 veces, porque obviamente estaba por ahí Italia 90, de estas 4 veces solo hubieron obviamente 4 directores técnicos que pudieron hacer esta, si se quiere, epopeya, como dijo Scaloni, ¿no? Acerca de algo histórico que te pase dentro de la selección. Este momento histórico. El más antiguo fue Ramsey. En el 66 es el mejor técnico y obviamente el único técnico que le dio la alegría más grande al pueblo inglés. Y después tenemos a Robson en los 90. Bien, ¿qué pasa por ahí con Robson, no? Robson, el tipo de fútbol que jugó lo llevó a quedar cuarto de una Copa del Mundo, porque perdió justamente contra Italia, la organizadora del torneo, a la cual nosotros le habíamos ganado. Se podía haber dado una hipotética final de Inglaterra-Argentina, pero ellos pierden ante Alemania en semis. Bien, después de esto transcurren muchos años, realmente aproximadamente 16 años, no más, 18 años, y tenemos recién en 2018, 18 años, 28 años, entonces tenemos recién en 2018, de la mano de Southgate, una Inglaterra que queda también a las puertas de esa final a causa de Croacia. Una Croacia que termina prácticamente llegando a la final, como recordamos, en ese 4-2, y tiene que jugar un tercer lugar contra Bélgica. Tampoco puede. Entonces, por ende, tenemos ahí con Southgate y con Robson, tenemos 2 cuartos lugares. Bien.
Después tenemos lo que es la semifinal, perdón, de este mundial, de la mano de Tuchel, o algunos le dicen Tuchel. Entonces, tenemos prácticamente solamente tres veces en las que Inglaterra no fue campeón, pero peleó un tercer lugar. ¿Qué pasa con estas 3 veces? Una la estamos por descubrir y las otras 2 quedó cuarto. Entonces, cuando vienen a decir, ojo con Inglaterra, recordemos que Inglaterra tiene una Copa del Mundo, está bien. Dentro de estos 100 años, Inglaterra va a tener una Copa del Mundo. Pero no hay que bajarle el precio al resto de las selecciones. Uno tiene que saber lo que es una Copa del Mundo y tiene que ver con ojos de ambición, con ojos de quererle ganar siempre, con un respeto, o si se quiere con una rivalidad fuerte, a Brasil y Alemania. Brasil y Alemania es lo máximo. Entonces, se tiene que terminar, y espero que con esto se termine, esto de, tenemos que jugar con Inglaterra, Inglaterra, o darla en cada puto mundial, lo digo así porque la verdad me embronca siempre esto, y es en cada mundial decir Inglaterra puede ser favorita, Inglaterra es candidata, basta, se terminó. Esto, que quede marcado, son 100 años donde basta de darla a Inglaterra como candidata, basta, ya está, no pueden, no tienen la cabeza como para jugar en equipo, no tienen la destreza como para ganarle a la otra selección de enfrente, no tienen el corazón, que yo lo voy a destacar esto, que puede tener Brasil, que puede tener Alemania, y lo tuvo estos 100 años, que puede tener Italia, a pesar de que ahora no esté un mundial, que puede tener Argentina, y que puede tener Francia y Uruguay. Estas 6 selecciones son lo que uno tiene que considerar, o lo que uno tiene que poner en la mesa y decir, cuando se habla de candidatas, se tiene que hablar de ellas. Basta de Inglaterra, basta, ya cansó Inglaterra. Ya es necesario que de una vez por todas inclusive se asuma que España es mucho más que Inglaterra. Basta esto de, no, Inglaterra es candidata, no, Inglaterra tiene a tal jugador, basta porque ya se terminó. Hoy se terminó. Hoy hemos matado eso que se decía de Inglaterra. Hoy hemos aniquilado todo sentimiento inglés de agarrar y de creerse que van a salir campeones alguna vez del mundo, que son candidatos. Basta, ya no son candidatos de nada. Nunca lo van a hacer y nunca lo fueron. Basta de esa mentira tiene que terminar. Diciendo esto, estoy completamente orgulloso de estos tanto 11 como puede ser también 26 jugadores, de todos estos jugadores que dejaron alma y vida. ¿Qué decir de Lo Celso, de Simeone que jugó por la banda derecha junto a Molina, que Molina tuvo un mal partido, pero jugó en la banda derecha y a pesar de que se chocó con todo, lo dio todo, y jugó como la gran mayoría de futbolistas, que es con la vida y con el corazón, algo que Inglaterra no tiene. Ahí lo veíamos a Space y a Gordon, que fueron los únicos jugadores que intentaron algo distinto de toda Inglaterra. Vivieron en el piso, vivieron llorando faltas, vivieron como Pickford pidiendo el cooling break. Eso es lo que es Inglaterra. Eso es lo que es la historia de Inglaterra. Llorones y tipos que prácticamente roban o intentan robar la ilusión de un pueblo ajeno, creyéndose mucho más de lo que son. Son limitados. Los ingleses son limitados. No pudieron ganar una Euro desde que se creó en el 60. Imagínense eso. Imagínense jugar
al fútbol, decir que sos el padre del fútbol porque lo creaste y no haber ganado nada, nada prácticamente. Hay selecciones que, como digo, supieron adaptarse, supieron ponerle corazón. Francia le puso corazón, España le puso corazón. Uruguay, más que corazón, tiene la garra. Alemania es una máquina, es una máquina de hacer goles, o bueno, lo fue por lo menos, hoy en día ya no es tanto, pero tienen con qué defenderse. Brasil tuvo siempre el juego bonito, algún día va a volver a despertar ese juego bonito, y nosotros tenemos corazón, tenemos pasión, tenemos amor por el fútbol. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y bueno, también hablar de Italia, ¿no? Italia, que era son una muralla, lo fueron. La historia de Italia fue así, son una muralla defensiva, son los padres de la defensa. Entonces cada selección aportó algo distinto, aportó algo al fútbol y supo cómo adaptarse, supo dar algo al fútbol, supo poner su marca en el fútbol. Ganando una Euro, ganando una Copa América, ganando el Mundial. Esas tres, siempre acompañado del Mundial. Lo más importante es el Mundial. Y acompañado de una Copa Continental, siendo lo mejor que tuvo su continente, además de siendo lo mejor que tuvo el mundo. Inglaterra no, nunca lo tuvo. Entonces, hoy la verdad me sentí totalmente orgulloso. Me quedé sin voz gritando realmente el gol de Lautaro. Yo no les puedo explicar lo que fue. No les puedo. Es que por eso no se puede explicar lo que fue el sentimiento. Con el gol de Inglaterra, sentir que todo estaba perdido, sobre todo. Y no por Inglaterra, sino por cómo veníamos viendo este Mundial de Argentina. Y era como. Salimos de tantas que. Es complicado visualizarse que todos los partidos te van a salir bien. Cuando hay errores, cuando hay desaciertos. Pero qué huevos que tienen los futbolistas, qué huevo. Lástima que Emi Martínez, o bueno, el Dibu Martínez se come el gol justamente, pero trató de demostrar esas ganas de ganar el partido, de tirarse mucho más de lo que es su área, de salir. Hablar de la defensa Cuti, un señor cortando las pelotas. Licha también lo intentó, no habrá tenido su mejor partido, pero también lo intentó. Tagliafico mandando centros, peleando cuerpo a cuerpo a pesar de ser muy bajo para la altura de los ingleses, que los ingleses eran realmente muy altos, promediando casi el metro 78, 80. Es una locura. El mediocampo, Paredes, lo bien que ordenó. Bueno, este sí fue, no solo fue el mejor partido que le vi jugar a la selección argentina en este mundial, sino que a Paredes es el mejor partido que le vi del mundial. Es increíble lo que hizo Paredes, tener las calmas del partido, ser un jugador que va a la ofensiva, ser ese tercer central. Es increíble, por eso me fascinó tanto, me quedé la verdad muy contento, muy la verdad emocionado por estos jugadores, que cuando pensás que quedás afuera, los tipos vienen y les siguen poniendo, saben los tipos que pueden jugar, que están jugando un mal partido, pero saben que lo van a intentar, no les sale, bueno, lo van a seguir intentando, y eso la verdad es lo que marcó. Si hay que ponerle un título a esta selección, es intentar, es la selección del intento, de la selección de hasta que no termine el partido, hasta que no termine el tiempo de alargue, Argentina te va a seguir atacando. Y eso por momentos me hizo acordar a lo que yo me crié o a lo que yo vi desde chico, a esa Alemania bombardera, esa Alemania que iba y te buscaba el gol, que no te dejaba salir, que te tenía al fondo atado, que te rompía la psiquis. Y eso es Argentina.
Eso fue Argentina estos últimos partidos. Eso fue Argentina contra Cabo Verde. Cuando Cabo Verde pensaba que el partido lo podía empatar, venía Argentina y le clavaba otro gol. Cuando Egipto pensó que el partido lo tenía ganado, en los últimos minutos del segundo tiempo, Argentina se lo dio vuelta. Se lo dio vuelta con un 3-2. Cuando Suiza planteó el partido para defender y para hacer un contraataque, de repente tenías a Argentina buscándolo en el tiempo alargue. Por eso es que digo la selección del intento, en el tiempo alargue buscándolo y ganándolo en el segundo tiempo de la prórroga o segundo tiempo extra, si se quiere. Y ahora con Inglaterra pasó lo mismo. ¿Cómo puede ser que estábamos llegando a los 85 minutos y la selección convierte el gol? El golazo que mete Enzo Fernández. Un Enzo Fernández que, así como la mayor parte de los jugadores, uno se pone a pensar, es un jugador que realmente entró para lo que fue la finalísima. Para lo que fue la finalísima. No es que el jugador ya venía de ser probado en la Copa América 2021 o en las eliminatorias 2021. No. Scaloni agarra y decía pujar fuerte en 2022 y decir, jugás tres partidos o menos lo que jugués. Es más, él no juega la finalísima, él juega después de la finalísima, juega 3 partidos amistosos y va decantado al Mundial. Y lo gana y siendo el Golden Boy, el mejor jugador joven del Mundial. Lo ganó todo Enzo Fernández, y es como todos estos jugadores, lo ganaron todo y siguen teniendo ese corazón, esa hambre de seguir ganando. Y es una locura porque es una Copa del Mundo. Y yo no me crié con esto. Por eso me genera un choque cultural, si se quiere, tan grande. Porque nadie se crió con esto de la selección. Los que vivieron del 86 al 90 puede haber sido algo igual. Pero esto fue jugar final tras final, tras final, tras final. Y ganar y ganar y ganar. Y es como que nunca, viste, nunca se vio algo así. Y si quiere me voy a lo que es la historia del fútbol. Antes, cuando no había televisión a color, cuando no había quizá televisión disponible para todos, me refiero a los mundiales del 30, del 34, del 38, yendo al mundial aquel que gana... que gana Brasil en el 62, en el 58, es muy fuerte porque aquellos tiempos el fútbol no era... el fútbol no se podía ver, no podías estar contemplando cada uno de los partidos, de lo que estaba pasando, acompañar tan de cerca a la selección, sentir que vos estás en la cancha con ellos, sentir que el sentimiento ese está con vos, de que vos estás ahí. Eso es lo que te transmite estos jugadores, de que cuando van a cabecear, como hoy cabeceó Lautaro, para poner ese 2-1, estás vos cabeceando. Eso es, y que el gol lo metimos todos, eso es lo fuerte de este mundial, eso es lo que te hace emocionar tanto, y eso es lo que, si se llega a dar el domingo, o sea, yo no sé, ¿no? O sea, uno es difícil dimensionar tanto, es difícil dimensionar que vamos a jugar otra final, que yo... He vivido 3 finales del mundo. Hay gente que no pudo vivir, con Italia no pudo vivir ni una final del mundo. Con Inglaterra jamás vivió, que ahora acabamos de jugar. Hay gente que ya viene 3 mundiales de ver a Alemania quedarse afuera en fase de grupos. Y yo estoy viendo no solo que Argentina, desde que yo veo fútbol, siempre jugó octavos, sino que siempre que quedó afuera contra la campeona del mundo, y si no lo ganamos.
cuando quedamos afuera en el 2014, quedamos afuera en la final. Perdemos la final. Con 2018 perdemos contra Francia. Fuimos el único equipo de todo el mundial que se enfrentó Francia, le hizo partido, jugando mal pero con corazón. Y ese es el precedente más grande que hay en Argentina. El corazón que tiene y el sentimiento que tiene el argentino. El argentino se muere por ganar la Copa del Mundo, se muere realmente por ganar la Copa del Mundo. Y este partido tenía todos los condimentos, tenía una historia detrás con Inglaterra que muchos pueden mezclarlo con lo político, otros lo vemos también desde el lado de que Inglaterra futbolísticamente es una mentira y hoy lo terminamos de desenmascarar. El cagón de Bellingham agarrando y pegando cachetazos, llorando en el partido, hablando mal de... No, fue un asco lo de Bellingham, un asco realmente. Kane, ni hablar, Kane desapareció totalmente del partido. Pickford, que se compre unas manos porque las va a necesitar, va a tener que alargarse las manos porque Enzo Fernández le metió un gol que con la fuerza que le dio, ni chances había de que por más manos largas que tenía la iba a sacar. Enzo Fernández, Lautaro Martínez metiendo el cabezazo con... Realmente habían 6 defensores, mediocampistas, delantero, todo lo que vos quieras, todo el área ahí metida, y todos los tipos eran más altos que Lautaro Martínez, y Lautaro Martínez le ganó en cabezazo y en técnica y le metió un golazo de cabeza. Y es eso lo loco, que en la historia del fútbol... En la historia del fútbol, los que llegaron a ver algo así con Italia o con Brasil, con aquellas selecciones que fueron bicampeones del mundo, no llegaron a ver lo que es el proceso de ganar finalísima, 2 Copa América. Y el argentino lo vivió. Y ahora se viene una final que... Quiero hablar también, porque obviamente de la vereda enfrente tuvimos una de las mayores, no sé si decir sorpresa, pero decepciones de acerca de campeones del mundo, de la mayor candidata que había en esta Copa del Mundo, y es Francia fuera de la final. España le termina ganando con gol por el burro de Digne, que le ocasiona el penal a Yamal. Hay que decir que Yamal sigue desbordando bien. Este partido creo que fue de lo mejorcito, junto al de Arabia Saudita, de Yamal. Desbordó muy bien. Sin dejar de desmerecer el partido con Austria, que también Yamal lo jugó. Pero es verdad que al ser delantero, más allá de que sea extremo, le falta la cuota de gol. Y es una cosa que un delantero tiene que tener. Sin embargo, qué decepción lo de Francia. Yo voy a decir 2 cosas importantes. Una es que yo tengo parte de mi familia, de mi bisabuelo, por el lado de mi abuela, su padre, es español. Así que, bueno, tengo ese lado que yo sé que dentro de mi ADN, de lo que nosotros podemos considerar como herencia, parte de esa herencia es española, lo sé. Creo que quizá de alguna manera por eso un poco me alegré o me pareció lindo que hayan ganado en 2010, que haya sido España. Hay millones de cosas con las que la verdad me identifico con España. Quizá algunas pueden ser más desde el lado donde yo me crié, que es un poco YouTube, ya sea con youtubers, con la música española. Hay muchas cosas que crearon durante el tiempo que yo fui creciendo,
y realmente me identifico mucho por ese lado con España, porque no voy a hacer cada rota y voy a decir, no, la verdad que no, yo por más que tenga un bisabuelo que es de España, no me identifico para nada con España. No, hay muchas cosas con las que me identifico. Me gusta a veces la manera de ver que tienen muchos españoles la vida. Me gusta también la pasión que tienen por el Real Madrid, un equipo que, como saben, desde que yo empecé a mirar el fútbol, amo con toda mi alma. Y, y bueno, y lo que me dio también el Real Madrid, que realmente cuando Argentina no estaba el Real Madrid. Ahora que el Real Madrid ya dejó de ganar, aparece la selección. Eh, entonces, lo que es la cultura española, lo que es Made in Spain o Made in España, España, hombre, me identifico mucho con muchas cosas, o bueno, más que me identifico, me agradan tanto muchas cosas que bueno, no podría encasillarla solamente en una. Entonces por ese lado la verdad, y yo realmente quería que que España le gane a Francia, sobre todo porque es una selección que también que aborrezco Francia, y más allá de que Mbappé haya hecho una maravillosa Copa del Mundo, lo opacó totalmente, haber desaparecido completamente, así como Olis, así como Digne, así como Maignan, así como Dembélé, así como Barcolá, así como Doué, todos esos jugadores de Pavard, perdón, Pavard, dije Rabiot, todos esos futbolistas que se decían que iban a hacer algo por Francia y que en parte le teníamos miedo. Yo voy a decir esto, yo dije, si nos enfrentamos contra España, más que seguro vamos a perder. Sin embargo, también me pasó con el resto de las selecciones, pero por cómo venía Argentina. Y la verdad que España le haya ganado a la candidata número uno para este mundial, con posiblemente uno de los mejores futbolistas del mundial, ya no. eh, es de impresionarse porque tienen, que es lo más preocupante quizá que uno ve en España, tienen corazón y sentimiento, y es algo que Argentina también tiene, y es algo que ellos, de la mano de Luis de la Fuente, recordemos, Luis de la Fuente fue aquel formador deportivo que tuvo Scaloni antes de ser entrenador de la selección argentina, sobre todo de las juveniles. eh, Viene de una línea de pensamiento similar a la que tiene De la Fuente. Y te das cuenta de que lo que De la Fuente hizo con España es lo que necesitaba realmente el fútbol español. El fútbol español tuvo a Del Bosque, lo intentó tener a Luis Enrique con aquel mundial que no le pudo salir en 2022. Pero tiene aún De la Fuente que les inculcó algo mucho más fuerte a sus jugadores, y es algo que es lo mismo, me parece, que tiene en parte Scaloni. Los deja jugar un poco más sueltos y les recuerda constantemente de que si lo están haciendo no es por ellos, sino por el pueblo y su familia de España. Entonces, ya cuando te inculcan algo como eso, que es lo que no tiene, lo que ya perdió en parte algunos jugadores franceses, lo que perdió el francés y lo que perdió el alemán, lo que perdió el uruguayo, lo que perdió, lo que nunca tuvo el inglés, y es el amor, el amor por su patria, el amor por su patria y el amor por dejarlo todo, desgarrarte, más allá de que uno puede decir, sí, pero Saliba en Francia, bueno, Saliba en Francia venía sobrecargado y un caso, pero hay otros 10 futbolistas. En el caso de España se armó también una unidad muy grande entre todos, y es algo que es una de las grandes explicaciones, además de que obviamente así como Scaloni como Luis de la Fuente tienen un modelo
de seguimiento a sus rivales muy complejo, que saben cómo transmitírselo a sus futbolistas, e inclusive a veces no les tienen que decir nada, porque a veces al darles esa libertad tenés a un Merino metiendo un gol, tenés a un Cuti Romero metiendo un gol, tenés a un Cucurella buscando el gol, tenés ese jugador desbordante, tenés a Oyarzabal que no puede meter gol y le decís no importa, ya va a llegar ese momento, tenés un Yamal declarando que no le importa lo que dicen los putos periodistas, bueno, no dicen los putos periodistas, pero que no, dicen que no le importa lo que digan los periodistas, algo que me recordó a aquel Messi cuando se quiso alejar junto a toda la selección de los periodistas porque estaban podridos de que los sobreexijan. Y uno se pone a pensar en España, ¿no? España solamente jugó 2 finales en el mundo. Esta va a ser una de esas. Entonces, eso es lo que le pasa un poco a los ingleses y me preocupa por el lado de la prensa española, que es una verga, es una mierda. Y estás llegando a tu segunda final en el mundo. ¿Por qué le vas a exigir más de lo que está dando? ¿Por qué? Sí, porque ganó la Euro, porque llegó a la final de la Nations League, porque ganó la Nations League del 2023. Por eso le vas a pedir más de lo que te está dando a una selección que históricamente solamente tiene una final y una Copa del Mundo. Ahí hay un gran problema y es la mentalidad española así como la tiene el inglés. Creerse que son más que el otro. Y tienen que ponerse en un lugar, en un rol más humilde. Yo no estoy hablando de todos los españoles, estoy hablando de aquellos españoles que le están exigiendo, como los periodistas, que le están exigiendo, que están buscando la cabeza de algún culpable en caso de que no gane la Copa del Mundo España. Tienen que estar agradecidos de por vida a esta selección, de por vida. Y lo digo justamente porque es lo que decía con Inglaterra. Si vos tenés 100 años casi de Copa del Mundo y jugaste solamente 2 finales, en el cual una de ellas la ganaste, tenés que ser agradecido con la historia. Por eso también Inglaterra un poco debería ser agradecido con Tuchel, porque así como con Southgate, como con Robson, porque al fin y al cabo son técnicos que le dieron algo que para la historia del fútbol inglés es demasiado, porque el fútbol inglés de media está acostumbrado a llegar a cuartos y mucho más no, tiene que pasar, como vimos, tiene que pasar un milagro para que lleguen a jugar un tercer lugar. Con España pasa lo mismo, con España de onda puedes llegar a octavos y a cuartos y es mucho ya llegar a cuartos es mucho. Entonces, aquellos que piden la cabeza de jugadores, del técnico, de todos y que están esperando que España caiga, dentro de España me refiero, tienen que pensar y tienen que ser mucho más agradecidos de lo que les está haciendo vivir esta selección. Mucho más agradecidos. Tienen que recordarla con amor, con cariño, tienen que ver los partidos con ilusión. Miren que yo en 2014, ya teniendo 2 Copas del Mundo ganadas a Argentina, fue mi primer final. Y yo jamás en el transcurso tanto de la Copa del Mundo como después de que perdimos aquella final, jamás estuve disgustado con los jugadores por el lado de decir es un muerto, es un hijo de... En el momento del partido uno se enoja por lo que hizo Palacios, por lo que hizo Higuaín, pero termina el partido y fue a aplaudir. Fue a aplaudir, fue llorar porque estás mal, pero fue a aplaudir, fue sentirse orgulloso de hasta dónde habían llegado, fue escucharlo a Sabela diciendo estoy orgulloso de estos futbolistas porque a Argentina le cuesta llegar a las Copas del Mundo en estos últimos años, pero llega a una final. Entonces lo más lindo que tiene ser futbolero, que tiene ser
en mi caso argentino y para los españoles tiene que ser hermoso, es romper tus propios límites dentro de lo que vos sabés. Eh, y ser agradecido, demostrar humildad, demostrar que vos sos una persona que vas a estar con tu selección porque tu selección lo está dando todo. Uno podía cuestionarlo porque yo, desde el lado de un argentino, no soy español, puedo cuestionarlo y decir, no, lo de Cabo Verde. Ahora, si vos ves que el siguiente partido lo goleaste contra Arabia Saudita y le ganaste a Uruguay, cree en la selección, acompañá a la selección. Porque la selección española no tiene tanta historia, no tiene tanta historia. Lo sacás de la Euro y tiene esa Copa del Mundo solamente. Entonces, tienen que creer y cuando ya llegan a esa instancia de cuartos, tienen que saber que tienen que superar ese límite. Entonces, cuando le ganan a Portugal, yo creo que el español que criticaba o el español que cree que es mucho más que otras selecciones, tiene que poner los pies sobre la tierra y decir, tengo que estar agradecido a esta selección de que en mi vida estoy viviendo una semifinal. Y ahora es lo que yo no entiendo, ¿no? Siendo argentino, imagínense yo cuando llegué a una final y Argentina había llegado ya a aproximadamente 4 finales del mundo antes. Y ahora uno lo piensa del lado español y llega a su segunda final y los tipos ni así están contentos. Entonces, me da mucha bronca también por los jugadores, porque pobres se tienen que bancar a esa gente que son de su mismo país y que están haciendo algo histórico y lo siguen igual, le siguen pegando en el piso, o bueno, en el piso, le siguen pegando igual. Es nefasto. Así que bueno, termina convirtiendo, como les decía, Michael Oyarzabal de penal, porque Digne cometió una falta realmente a llamar un desastre. Y después convierte Pedro Porro para fulminar a una Francia que, bueno, como les digo, una Francia que más allá de ser neutralizada, hay que decir una cosa, la defensa española es de las mejores que viene el mundial en este mundial. Inclusive por ahí me tiraría o me decantaría a hablar de una de las mejores defensas en la historia de este mundial, de los mundiales, pero es verdad que ahora viene la mayor prueba de fuego que puede tener una selección, la final. Y acá es donde entran varios conceptos, ya sea de... Hablar del tercer lugar, la verdad que es aburrísimo porque yo siempre, obviamente el partido se ve generalmente, se ve, o a mí me pasa esto personalmente, o se ve fuera de casa, o se ve a medias, o se ve en un celular, o se ve sin darle tanta importancia, porque realmente el partido del tercer lugar, no lo quiero decir de agrandado, ¿no? Pero recordemos en su momento Alemania festejando en aquel 2006 festejando un tercer lugar, insólito, realmente, no, yo, o bueno, en 2010 por así decirlo, pero yo la verdad aplaudiría, pero yo no sé si lo festejaría como si hubiera ganado algo realmente, un tercer lugar. Entonces es como digo, y además eso no quiero sonar agrandado, pero a Argentina le pasó siempre que jugó una semifinal y esta podría haber sido la primera vez, siempre ir a la final directamente, o sea, no hay chance de jugar un tercer lugar. Por eso también es que dentro de la cultura argentina no estamos acostumbrados, pero uno no, eso, yo quiero dejar en claro eso, uno no lo dice agrandado, sino lo hice desde el lado de no estoy acostumbrado a una cosa así, de jugar un partido que se juegue como formato olímpico, formato Juegos Olímpicos con una tercera medalla. No tiene, acá no hay ese significado. Entonces, ese es también el problema del argentino, ¿no? Querer ganar, ganar y ganar. Y bueno, por lo negativo es eso, que cuando perdés te hace mierda, pero lo positivo es que te das cuenta que los jugadores crecieron con esa mentalidad y gracias a eso tenemos
aquella final 2014 y encima que lo llevamos a la larga. Y bueno, la final del 2022 ganada y ahora tenemos otra final más. Entonces creo que es un poco de todo eso. Entonces decir que seguramente me gustaría... me gustaría ver un partido entretenido realmente y yo creo que va a ganar Inglaterra. Que, Creo que puede romper ese maleficio. Ahora ya que queda cuarta de nuevo y la verdad es insólito. Pero bueno, para mí puede ganar Inglaterra, va a ganar Inglaterra. La verdad fue una decepción lo de Francia, este mundial fue una decepción. Bueno, y por último, bueno, decir que si bien España enfrentó a Austria, a Portugal, enfrentó a Uruguay, enfrentó a Cabo Verde, enfrentó a Arabia Saudita, enfrentó a Bélgica, quien fue el único equipo que le convirtió un gol. Yo creí que Francia le iba a convertir un gol. ¿Se acuerdan en la lona anterior donde dije que creía que España podía llegar a ganar? Bueno, creo que ni yo mismo me creía eso, porque la verdad me quedé muy, muy sorprendido por el mal rendimiento, o bueno, ni siquiera pensé que iba a jugarlo así Francia. Entonces, creo que hay el gran problema de Argentina va a ser la defensa, va a ser la defensa. Pero por otro lado, lo que me gusta es pensar de que Argentina vivió todos los resultados, a diferencia de España. Argentina vivió un resultado donde estábamos perdiendo, donde estuvimos empatando, donde estuvimos ganando, donde tuvimos que ir a largue, donde lo tuvimos que definir a los últimos minutos, con Egipto meter a lo último 3 goles, hacer una remontada épica, ganarle a Inglaterra, que para lo que significaba para Argentina era esa piedrita del zapato. Lo pasamos todo. Entonces eso es lo que a mí me gusta de pensar de que cada jugador convirtió un gol. Y eso es un dato muy loco porque, bueno, sacando al Dibu, a Taglia que está por ahí, a Facu Medina, generalmente el 11 convirtieron todos. Quizá lo podemos sacar también a Paredes, pero convirtieron todos. Entonces si vos sentís que la delantera no tiene gol, de repente aparece Julián y te clava un golazo en el tiempo alargue. Si sentís que Julián no está rindiendo, llega Lautaro, pueden hacer doble 9 y de repente lo tenés a Lautaro metiendo un gol ya sea de penal, ya sea en el último minuto porque es gol de goleador, o sea por un gol de cabeza donde bueno, te define una de las clasificaciones más importantes en la historia de Argentina. Lo tenés a Messi, que con 39 años todavía uno no entiende cómo puede ser que sea un ser humano. Un ser humano, ustedes pongan a cualquier ser humano a hacer intentar hacer lo que hace Messi y no lo encuentran. No lo encuentran, yo no lo encuentro. Y eso que Messi no está en su mejor forma, porque cuando lo vimos en su mejor forma era bestial Messi. Era algo que yo lo tuve que sufrir con el Real Madrid y lo pude disfrutar en la selección argentina durante lo que fue todas las eliminatorias al Mundial 2014. Fue hermoso eso, fue la verdad. Y cada vez que antes de llegar a una final, ya sea 2014, 15 o 16, pudimos disfrutar a ese Messi tan contento y tan amante de la camiseta de la selección. Entonces, tenés a Enzo, que te clava un bombazo, que te puede meter también un gol de cabeza para definir el partido. Tenés a McAllister, que puede no hacer que puede no tener una buena fase de grupos y de repente se activa a partir de octavos. Cómo amo esta selección, cómo amo ser argentino. Realmente cómo amo ser argentino y vivir este mundial de 104 partidos. 104 partidos con 48 selecciones y entre todas esas selecciones demostrar que somos los mejores junto a España, somos los mejores de todos y que cambien el formato, háganlo. Argentina tuvo que soportar millones de cambios de formato, jugamos un formato distinto en el 30, llegamos a la final, jugamos un formato
distinto al 78, llegamos a la final, jugamos un formato distinto en el 2014, lo jugamos igual, jugamos un formato distinto en el 86 y el 90, en el 86 lo ganamos, entonces siempre estuvimos en las mejores selecciones en la historia, siempre estuvimos ahí, y ni hablar de ahora con 48 equipos, entonces... No, amo ser argentino y la verdad ver a los jugadores haciendo típicas cosas de argentinos, tomando un mate, diciendo, dale, boludo, haz esto, el otro, cargoseándose, son cosas muy típicas de acá, muy típicas de nosotros, y me encanta eso, me encanta que se enojen de la misma manera que nos enojamos nosotros, que puteen de la misma manera que puteamos nosotros, que sientan de la misma manera que sienten nosotros, que sean uno más de nosotros, que vos agarrés, te sentés en la mesa y posiblemente estés hablando con un amigo, con una persona que posiblemente es muy igual al jugador, que te sientes con algún jugador que sea del fútbol amateur, del fútbol semiprofesional y te hable muy similar a ellos, porque todos lo vemos de la misma manera el fútbol, lo amamos al fútbol. Entonces, ¿qué más pedir, no? ¿Qué más pedir? Y bueno, es eso. Quizá también es verdad, De Paul me estoy olvidando que le faltó un gol, hubiera estado lindo. Pero bueno, en sí también está Thiago Almada, hay muchos futbolistas, apareció Simeone, Giorgio Chelsea metió un gol y encima ni siquiera es titular. Tal Colo Barco, dio una asistencia, ni hablar que estas dos asistencias las dio Messi. ¿Qué más? ¿Qué más se le puede pedir? Y sobre todo es para eso ese pequeño séquito de anti-argentinos, porque yo le voy a decir así, los anti-argentinos, que dicen ser argentinos, y que le pegaron solamente por una ideología política, por realmente por grandes pelotudeces a esta selección, a Messi, que le decían el capitán de los cipayos, al Dibu, que le decían andate a vivir a Inglaterra, a Enzo, al Cuti, a Licha, que decían no, pero ellos tienen los hijos que son ingleses, eh, McAllister, a todos, a De Paul que lo quisieron buscar por el lado mediático, obviamente De Paul igual no se quedó atrás, pero que lo quisieron buscar por el lado mediático con salir con una cantante. No, son muchas cosas, cada futbolista tiene sus cosas. Quizá hay algunos que la justicia lo determinará si cometieron algún algún delito, pero qué decirles que nada, aguante Argentina la concha de su madre, realmente. Y no saben lo que fue el festejo cortar la calle, festejar con cerveza, festejar, no, bueno, no lo voy a decir, pero se quemó algo que cuando fui a la plaza no lo podía creer, festejar con el pueblo argentino, escuchar las trompetas, escuchar la felicidad. Mucha gente que la estuvo pasando muy mal este tiempo, me identifico también con esa gente que perdimos a seres queridos. Eh, a veces el fútbol es mucho más que solamente 11 jugadores de tu equipo contra 11 jugadores de otro equipo. No, representa mucho más, sobre todo con la selección. Está representando a todo el país. Y cuando vos puedes agarrar una pelota e intentar simular hacer lo mismo que hace ese jugador que ves en cancha, lo es todo. Así que nada, no tengo nada más que decir, la garganta la tengo a la miseria realmente. Vamos a ver una Argentina-España. Y la verdad, nosotros tenemos todo para ganarlo, pero yo siento que España puede clavar un 2-2. Si España nunca llegó a la final y esta selección está con todo, yo siento que España puede salir campeona del mundo. Pero no les va a salir fácil, va a tener que jugar el mejor partido de su vida. Vamos a ver el mejor partido en la vida de España. Sin dudas eso, sin dudas. El mejor partido de la historia de la selección española lo vamos a ver
el domingo. El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Pongan huevos Argentina, pongan huevos sin cesar. El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Sean felices, miren fútbol, vivan la vida. Esto es lo más grande que hay. Por esto uno está vivo, por esto uno está vivo. Lo duro que va a ser cuando termine el mundial. Y bueno, acaba de ganar Boca, así que encima de eso acabo de ver a Boca ganar. El que no salta se fue a la B y ya lo ve. Sean felices. Biker contra Sarmiento, obviamente le ganamos a Boca, como para que no quede nada raro. Así que bueno. Sean felices, Biker, el domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar.